nuevamente a esta clase de biología. Es la clase número 2, el complemento correspondiente de la asignatura del módulo biología. Vamos a iniciar con, pues obviamente, como siempre, explicando básicamente los conceptos y temas fundamentales que vamos a ver el día de hoy. De igual manera, les voy a compartir un material para que puedan tenerlo y al alcance de ustedes, tanto lo que es la parte de ahorita visual, como en su momento pues se los compartiré a la escuela, ¿no? Pues muy buenos días, bienvenidos a todos. Hoy es 14 de abril del 2025, son las 10 de la mañana con 20 minutos aquí desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para todo el puerto de Manzanillo, Colima. De nueva cuenta en una sesión más. Agradezco la oportunidad ahí de la escuela ITESCO. Y pues bueno, vamos a adentrarnos en este mundo maravilloso de la biología, que en lo particular, pues ahora revisando los temas pertinentes, pues es una información muy bonita que se les comparte y que un servidor, pues con mucho gusto y mucha investigación ha realizado, ¿sí? Para que ustedes puedan tener pues toda la información al alcance y pues puedan empaparse de estos temas. Pues bueno, nuevamente les comparto mi nombre, soy el maestro Arturo Segundo Carrillo Nos y vamos a comenzar la clase del día de hoy. Biología, clase número 2, complemento de la clase número 1. Espero que lo puedan escucharme de manera muy clara y oportunamente pues disfrutarlo. Pues bueno, vamos a comenzar. La parte del complemento que el día de hoy vamos a platicar, tiene temas muy interesantes, ¿sí? Ya en la primera sesión habíamos compartido ahí la primera unidad, que de igual forma es básicamente hablar de todo este contexto como tal de los seres vivos. Y pues bueno, ahí la parte de la unidad 2 dice componentes químicos de los seres vivos, bioelementos primarios y secundarios, biomoléculas, agua, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, ADN y ARN, que este tema ya lo vamos a ver un poquito más atrás, al final, para explicar cuál es la diferencia entre, pues básicamente entre los dos, ¿no? Que al final del día, pues, forman parte de toda esta estructura y de los seres vivos, ¿no? Básicamente como componentes esenciales aquí de estos, ¿no? Y número 3 dice vitaminas, 4 propiedades y nutricionales de los alimentos, que este tema en la clase número 1 ya estábamos platicándolo al final, pero nos sirve como un complemento, para retroalimentar lo que ya estábamos platicando anteriormente y que de cierta forma pues nos ayuden a entender cómo básicamente son parte y fundamental para los seres vivos, pues todos estos elementos, ¿no? Por ahí ahorita vamos a ver la diapositiva, de qué manera se van combinando, de qué manera son importantes para la vida, en qué nos beneficia, sus funciones principalmente, y pues por ahí les traigo ahí un material que les digo, les va a ayudar de manera visual a entender y poder de cierta forma pues hacer una base de todo lo que en realidad pues estos componentes forman parte de nuestra vida, ¿no? Como seres vivos y también, pues todo lo que se compone, pues la cadena alimenticia, todos estos elementos y estructuras correspondientes, ¿no? Esa es la parte de la unidad 2, como les estoy compartiendo ahorita en pantalla, y posteriormente, pues vamos a adentrarnos un poquito ya más de manera específica algunos de otros temas que son pues sumamente complementarios a estos, ¿no? Por ejemplo, la unidad número 3 habla de la célula y su metabolismo. En este tema, en esta parte de esta unidad, pues vamos a platicar todo lo referente a la célula, ¿no? Desde la manera en cómo está estructurada hasta sus elementos que la componen y cómo reacciona de acuerdo a esa forma, ¿no? Que le caracteriza dentro de los seres vivos, ¿no? Por ahí tenemos lo que es la parte de la teoría celular, los tipos de célula, células procariontes, células eucariontes, estructura, su función, que básicamente es lo que les estoy platicando, su núcleo, citoplasma,
aquí en esta parte, pues vamos a ver de qué manera se compone la célula, ¿no? Y vamos a estudiar, básicamente enseñar sus estructuras, sus elementos, y posteriormente también por ahí agregué las actividades correspondientes del manual para que tú puedas también participar y pues básicamente ir socializando todo esto, ¿no? Que de cierta forma, pues cuando uno no tiene el conocimiento como tal de los temas, piensa que al final del día pues es complicado, y la verdad que no, solamente nos ayuda pues a entender este mundo muy grande, porque inclusive la biología no se especializa solamente en algo, sino es un campo de aplicación estratosféricamente enorme, y que nos ayuda pues a entender cómo es la vida, cómo es la evolución como tal, cómo están conformados los organismos principalmente a través de estas células, y a través de, pues básicamente de los componentes esenciales, ¿no? Por ahí también tenemos lo que son los organelos con y sin membrana, aspectos relacionados con el metabolismo. Por ahí vamos a platicar acerca de la forma en cómo los seres vivos pues se alimentan y qué causas o consecuencias inclusive pudieran traer derivado a un metabolismo que en particular no todos los seres vivos tenemos de cierta forma, o nos cuesta más que nada, dependiendo de nuestro cuerpo, pues precisamente metabolizar, ¿sí? Aquellos elementos o aquellos, ¿cómo se puede decir? Aquellos alimentos que consumimos y que para algunas personas, sí, o para algunos seres vivos, pues pueden ser muy benéficos para su cuerpo, ¿no? Y para otros no. Ahí vamos a platicar la forma y la información de cómo se va a diferenciar esa parte, ¿no? Y otras como el anabolismo y el catabolismo, sí, básicamente la forma en cómo funciona esta parte del metabolismo dentro de los seres vivos. Energías, tipos de energía ATP y enzimas, la fotosíntesis y la quimiosíntesis, que en particular, pues, bueno, van a ser parte de nuestra vida diaria, y vamos a entender que, de hecho, este es un tema muy, muy particular, base, que vemos todos pues ahora sí que los estudiantes y los alumnos dentro de la materia de biología, ¿no? Pues básicamente cómo se utiliza la energía, cómo se descompone, pues básicamente por estos organismos, y crean otro tipo de estructura o elemento, ¿no? Formas de la nutrición, cómo se alimentan realmente los seres vivos y los organismos, porque hay una gran diferencia entre algunos que son autótrofos y otros que son heterótrofos, ¿sí? Que básicamente unos se alimentan básicamente la materia orgánica, ¿sí? Y otros pueden generar su propio alimento, y esto es muy, 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 muy padre, ¿no? En este conocimiento que vamos a complementar, ¿no? Y por último, pues, bueno, la unidad número 4 nos habla básicamente también de un tema que ya habíamos platicado en la sesión anterior, lo que es la parte de la genética molecular y la biotecnología. Aquí precisamente recae el tema en lo que es la cuestión del ADN y el ARN, y también nos ayuda a entender de cómo y de qué manera pues ha sido estudiado, ¿sí? Y cómo es cuáles son sus componentes como tal, ¿no? Dentro de su estructura, las formas o funciones que tiene también esta parte de la replicación, la transcripción, la traducción, el código genético, ¿sí? Los transgénicos, vamos a platicar un poquito de los transgénicos, de aquellas formas de cómo en la medicina principalmente y en la parte científica, cómo se han estudiado y también pues, modificado algunas estructuras de estos ADN para que pues oportunamente pues puedan servir a la vida, y otras en algún momento determinado generar beneficios, ¿no? De manera molecular. Pero bueno, lo vamos a platicar más adelante, y ustedes se van a dar cuenta que no precisamente es única y exclusivamente la parte científica de experimentar, sino también de poder encontrar básicamente lo que es una ayuda en esta forma de evolución, y que recae en algunos pues procesos, inclusive procesos productivos en la medicina, ¿sí? Y que esto también nos ha ayudado a nosotros los seres vivos pues para poder contrarrestar, ¿no? Cierto tipo de enfermedades que en su momento se desarrollan,
y que a través de la medicina, a través de estas pruebas como tal, de tipo científico, nos ayudan a, pues, a solventar esas carencias que tenemos también dentro de la propia naturaleza como tal de vida, ¿no? Vacunas, medicinas, genómica, pruebas de diagnósticos, la reacción en cadena de la polimerasa, los bioremediación y las nuevas tecnologías. Pues qué bueno que lo concentré y lo consolidé básicamente para poder hablar de todo esto que estamos platicando, ¿no? Y por último, la reproducción celular. Aquí básicamente, concretamente, de cómo hemos nosotros replicado y hemos generado un ciclo en el cual podemos llevarlo a cabo a través de la mitosis como procesos de regeneración, crecimiento y reemplazo que ayudan a la medicina moderna, inclusive a contrarrestar, como les decía, enfermedades que son crónicas, como es el caso del cáncer, ¿no? A través de esto, pues, nos ayuda a solventar, les vuelvo a repetir, esas carencias de la naturaleza que en su momento pues no conocemos, ¿sí? Porque igual y están ahí, pero no las conocemos, y a través del estudio, ¿sí? De tipo científico podemos descubrir básicamente estos nuevos alcances que pueda tener la reproducción celular, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar esta clase y esta sesión. Quería darte a conocer el contenido como tal de la asignatura para que tú también puedas tener la inquietud también de poder tenerla al alcance, ¿no? Como siempre, ya sabes que en mis cursos una de las cosas que me caracteriza pues es iniciar con una frase célebre, una frase que te ayude inclusive si no a detonar una forma de inquietud, ¿no? Básicamente de la información, sino que también te ayuda a socializar los temas de los que vamos a platicar, ¿no? Y la frase del día de hoy está muy consolidada, pues a todo esto que hemos platicado entre la sesión número 1 y lo que vamos a platicar en la sesión número 2. Y dice de la siguiente manera: mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mucho mejor, ¿sí? Dice, mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mucho mejor. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente, como siempre te lo he explicado, pues básicamente estas frases son muy sociables para que tú también puedas ayudarte, ¿no? Dice, mira profundamente la naturaleza y entonces comprenderás todo mucho mejor. Generalmente, y ahora que te compartí hace ratito de la explicación cuando estaba en la forma introductoria, te decía yo que este mundo tan grande que es lo de la parte biológica, de la biología, me di cuenta que al final del día creo que somos muy carentes a veces de conocer mucho del desarrollo y la evolución que ha habido en los seres vivos, y no solamente de manera externa, sino interna, porque precisamente ese estudio como tal de los seres vivos, pues nos ayuda a entender muchas de las formas en cómo viven, conviven, socializan, inclusive pues cómo se reproducen, sus formas de adaptación inclusive, y todo esto pues precisamente yo creo que esta frase que encontré nos ayuda a generar inclusive esa forma de incógnita del por qué solamente en ocasiones solamente nos vamos sobre un tema, sino inclusive lo podemos profundizar, ¿no? Dice, mira profundamente la naturaleza y entonces comprenderás todo mucho mejor, ¿sí? Pues bueno, ahí está la frase del día de hoy. Vamos a iniciar con el primer tema, que oportunamente es como un proceso de retroalimentación que te comentaba de la clase y de la sesión anterior para darle una continuidad, ¿no? Y dice ahí, por ejemplo, podrás ver en pantalla, ¿sí? El tema como respondiente que dice componentes químicos de los seres vivos. ¿Qué distingue a los seres vivos de los demás seres humanos? ¿Sí? Porque igual y ahorita te vas a dar cuenta que no todos los seres vivos, pues de cierta forma, viven de la misma manera, o en todo caso se reproducen de la misma manera, o en todo caso, pues se alimentan de la misma manera. Y el entorno en donde se desarrollan, pues básicamente es muy distinto a aquellos organismos que en su momento viven en ciertas circunstancias que
desarrollan inclusive la forma de alimentarse, la forma de generar energía, la forma de percibir la energía, ¿no? De recibirla, de recepcionarla, cuando en ocasiones es lo que te decía, no hay hay una carencia, por ejemplo, de algún elemento importante de vida para ellos. Por ejemplo, la luz del sol es importante como ejemplo en el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Y en otros organismos donde hay la carencia de sol también ayudan a poder generar energía cuando no tienen el elemento principal, ¿no? Pero pues bueno, ya más adelante lo platicaré. De entrada, pues vamos a colocar otra vez la pregunta que dice, ¿qué distingue a los seres vivos de los demás, no? Fíjate, definir, dice, a los seres vivos implica precisar qué es la vida, ¿sí? ¿Te has preguntado en alguna ocasión qué es realmente la vida? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso tan grande, tan significativo y que es predominante, ¿verdad? Para poder existir, pues básicamente dentro de la naturaleza y que cada ser vivo pues se va adaptando de acuerdo a sus necesidades. Y esto puede ser que nos cueste un poco de trabajo debido a que cada organismo tiene diversas formas, tamaños, texturas, colores, que vive en medios diferentes y que entre otras características también pues están conformados de diferente manera, ¿no? Inclusive hay seres vivos que se alimentan de otros seres vivos, lo que te decía en la parte introductoria de esta clase, y hay inclusive organismos que a pesar de que no cuentan con esas capacidades como otros seres vivos, pues pueden generar su propia energía, su propio alimento, y que inclusive hay organismos y seres vivos que se alimentan de la materia orgánica. Entonces, todo esto es sumamente significante dentro de este contexto natural y por eso genera esta pregunta detonante que dice qué distingue a los seres vivos de los demás, ¿no? Y pues bueno, ahí te das cuenta, te da una forma y una connotación de cómo a veces no nos hemos puesto a pensar de qué manera podemos incursionar en esto, ¿no? Y pues bueno, la característica acá como tal de los seres vivos, sí, es que está conformada o estamos conformados de ciertos elementos importantes. Dirían por ahí los grandes científicos o estudiosos de esto, que son elementos importantes porque sin estos elementos base, pues no podríamos en algún momento determinado existir, o son componentes necesarios que nos ayudan a determinar un punto de equilibrio como tal, ¿no? Y estos elementos, pues básicamente en este caso, como lo estás viendo en pantalla, pues son sumamente esenciales para la vida, ¿no? Se denominan elementos biogénicos o bioelementos, aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos. Atendiendo a su abundancia, no importancia, se pueden agrupar en 3 categorías, ¿sí? O sea, dependiendo aquí el grado de composición que tiene cada uno, pues básicamente le va a dar el grado de connotación. Te pongo una imagen en la parte del lado derecho, de acuerdo a mi pantalla, a lo mejor a ti del lado izquierdo, dependiendo cómo esté visualmente tu proyección. Pero bueno, dice bioelementos primarios o principales, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno y la parte del nitrógeno. Son 4 elementos importantes que inclusive en la parte derecha, como te das cuenta, dice elementos del cuerpo humano, ¿sí? Son compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos, 70% de agua, dice, y otros elementos como es el nitrógeno, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, que son 4 elementos importantes dentro de los seres vivos, en este caso en los seres humanos, ¿sí? Que oportunamente elementos mayoritarios de la materia viva, ¿sí? Que constituyen, como lo dice allá, el 95% de la masa total. Y estas propiedades físico-químicas, como lo determina, pues son aptamente idóneos dentro de la estructura como tal de los seres vivos. Dice, forma entre ellos enlaces covalentes compartiendo electrones. El carbono, nitrógeno y oxígeno pueden compartir más de un par de electrones, formando enlaces dobles y triples, lo cual les dota de una gran versatilidad para el enlace químico, ¿sí? Y número 3 dice, son elementos más ligeros con capacidades de formar enlace covalente, por lo que dichos enlaces son muy estables, ¿sí? Pues básicamente estos elementos nos ayudan a esta forma de composición de
nuestros organismos, inclusive que tenemos pues básicamente en nuestro cuerpo, y nos ayudan pues a la vida como tal de nosotros, ¿no? Fíjate, también estos elementos también se componen como el bioelementos secundarios, como lo dice acá. Estos bioelementos secundarios, dice, los encontramos formando parte de todos los seres vivos y en una porción del 4.5%, sí, que son otros, como lo decía en la primera diapositiva, te darás cuenta que acá dice otros, ya no sale el curso, ok. Dice otros elementos que son importantes también, que son, digamos así, microcomponentes o elementos, microelementos, que también ayudan pues a conformar un todo, en este caso, y que ayudan o forman parte de los seres vivos. Por ejemplo, dice el azufre, que de igual manera es un proceso de retroalimentación, lo que te comentaba, porque ya lo habíamos visto ya casi a la parte final de la primera clase, pero lo estamos volviendo a tomar porque de aquí se va a detonar otro tema que te va a servir como base para poder entender la forma y funcionamiento de la estructura, inclusive celular y molecular. Y entonces dice el azufre, dice, se encuentran dos aminoácidos, cisteína y metionina, presentes en todas las proteínas. Ojo, porque te dije que se va a ir correlacionando ahorita esto con otros temas que son de suma importancia. Y ahorita los vamos a explicar y lo vas a poder visualizar. Dice también en algunas sustancias como el coenzima A, el azufre es importante también en una baja proporcionalidad, pero debe de estar ahí presente, ¿no? El fósforo, dice, forma parte de los nucleótidos, compuesto que forman los ácidos nucleicos, ¿sí? Ahorita vas a ver esta parte donde aparecen estos ácidos nucleicos que son muy determinantes dentro de la estructura y los componentes, ¿no? Dice, forman parte de las coenzimas y otras moléculas como los fosfolípidos, sustancias fundamentales, de las membranas celulares. ¿Te acuerdas que te dije que tiene una correlación todos estos componentes? No solo como componente, sino que además, y digámoslo así, afectan a la estructura molecular y celular de algunos organismos y que son parte de sus componentes también de estas células que los ayudan a generar una función. Ahorita te voy a explicar más adelante la conformación de la célula, los componentes, las partes y qué es lo que hace cada uno de esos componentes dentro de la célula. Inclusive forman tejidos de la célula y otras las ayudan, por ejemplo, a contrarrestar en algún momento desechos de la propia célula que no le puedan ser de un beneficio y esto les ayuda a una funcionalidad como tal, ¿no? El magnesio, dice, forma parte de la molécula de la clorofila y en forma iónica actúan como catalizador junto con las enzimas en muchas reacciones químicas del organismo, ¿sí? También vas a entender el por qué los organismos, por ejemplo, cuando generan energía, ayudan a desecharla. Y toda esta funcionalidad dentro de todos estos elementos y dentro de todos estos organismos y dentro de todos estos componentes tienen una función particular. Digo, no los podemos observar, por decirlo así, a simple vista, porque forman parte de nuestro cuerpo, de nuestras funciones de manera interna. Por eso te decía que hay dos perspectivas diferentes. Cuando vemos esta parte y entendemos de manera teórica, porque precisamente no podemos comprobarlo, ¿verdad? Internamente, pero hay estudios científicos que ayudan a connotar y a socializar de qué manera reaccionan nuestros componentes y nuestros elementos que forman parte de nuestro cuerpo y de nuestra vida diaria, ¿sí? Y luego dice calcio, dice, forma parte de los carbonatos de calcio de estructuras esqueléticas. Ojo, obviamente en los seres vivos, los que son básicamente los que cuentan con una estructura esquelética, pues ahí te darás cuenta que pues básicamente estamos hablando de los huesos, ¿no? Que es un componente que es el calcio, que ayuda precisamente pues a formarlos, ¿no? En forma iónica intervienen en la contracción muscular, coagulación sanguínea y transmisión del impulso nervioso. ¿Sabías tú que, por ejemplo, en algunas ocasiones las personas que pues este tipo de enfermedad, que sí es crónica al final del día, ¿no? Dependiendo de la fase, puede ser una primera, segunda o tercera fase, que obviamente la segunda y la tercera son las más, digamos así, más peligrosas, por decirlo de esta manera, las personas que tienen diabetes. El calcio es fundamental cuando están pasando por este proceso. Y te lo digo por experiencia personal.
aquí en la familia, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, a uno de los integrantes que, pues, inclusive esta enfermedad es hereditaria, pero necesita de todos estos componentes, como te decía, elementos importantes para que en algún momento determinado pues no pueda generarle alguna causa o una consecuencia, ¿no? Sabemos que conforme va avanzando la vida y sabemos que conforme vamos teniendo un proceso de envejecimiento, ¿verdad? No solo del cuerpo, no solo de manera estética, sino también dentro de nuestros componentes, dentro de nuestros organismos, pues se van deteriorando y a veces la función que hacía cuando estábamos pues más jóvenes ya no es la misma cuando estamos un poco más adultos, ¿no? Se detiene este proceso y entonces necesitamos compensarlo y para eso pues bueno, hay ciertas formas en que podemos consumir este tipo de bioelementos en específico para equilibrar y no descompensar esta parte de que nos hace falta, ¿no? En este caso en los organismos o en nuestra vida diaria, ¿no? Fíjate, sodio, dice catión abundante en el medio extracelular necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular, ¿no? Fíjate, todo esto lo que te platico es porque precisamente lo he comprobado, básicamente, ¿sí? Al momento en que nuestro organismo se va deteriorando, también como dice por ahí, el impulso extracelular, ¿no? De la conformación de nuestros tejidos como seres vivos también se va deteriorando, ¿no? Que esto al final del día, a raíz de lo que vayamos a consumir y cuando entremos en la parte de la nutrición, pues forma parte de los elementos que también necesitamos para poder contrarrestar estos efectos, ¿sí? Y luego dice el potasio, catión más abundante en el interior de las células, necesario para la conducción nerviosa y la contracción también muscular. Fíjate, te está hablando básicamente de los nervios, te está hablando básicamente del impulso nervioso, te está hablando de los tejidos, te está hablando, por ejemplo, de algunos minerales esenciales como es el fósforo para los individuos, ¿no? Para los organismos, te está hablando de aminoácidos, te está hablando de enzimas, te está hablando inclusive de los ácidos nucleicos, te está hablando de las propias células, o sea, todos estos componentes al final del día conforman un todo, ¿sí? Y en nuestro cuerpo, tomándolo como ejemplo, pues precisamente cada uno de estos bioelementos o elementos importantes hacen una función dentro de nuestro organismo, dentro de nuestro cuerpo y ayudan a la vida humana y ayudan a los seres vivos, ¿sí? A conformar, pues, determinados tejidos, determinados órganos, determinadas funciones de los órganos que ayudan a lo mejor a desechar y inclusive ayudan a mejorar la calidad, en este caso, nuestro cuerpo, nuestro organismo como tal. Por último, dice cloro, dice anión más frecuente, necesario para mantener el balance del agua en la sangre y el fluido intersticial. Fíjate qué bonita es la vida y qué bonitos son. Digo, como te decía, no los podemos observar, ¿verdad? Pero internamente ellos están haciendo su trabajo, su función, y en el momento en que ya no lo logran hacer por ciertas circunstancias, ¿verdad? Pues es ahí precisamente que la ciencia nos ha ayudado a entender de qué manera podemos evolucionar y podemos mejorar este tipo de descompensaciones, ¿no? ¿Qué elementos son importantes para poder estar aquí como seres vivos dentro de este contexto de vida, ¿no? Pero bueno, ahí te los volví a replicar, te los volví a mencionar para que pudiera quedar un poquito más, pues más preciso este tema, ¿no? Y también está la otra parte de los oligoelementos, como lo menciona dentro de nuestro manual, que son igual de cierta forma súper importantísimos. A veces no tenemos el grado de estudio o de conocimiento de qué elementos o oligoelementos forman parte de nosotros. Y fíjate, dice aquí, se denominan así el conjunto de elementos químicos que están presentes en los organismos en forma vestigial, pero que son indispensables para el desarrollo armónico del organismo, ¿sí? Dice, se han aislado unos 60 oligoelementos en los seres vivos, pero solamente 14 de ellos pueden considerarse comunes para casi todos, y estos son el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, iodo, el boro, el silicio, el vanadio, cromo, cobalto, selenio, molibdeno y estaño. Dice, las funciones que desempeñan quedan reflejadas en el siguiente cuadro. El hierro, por ejemplo,
fundamental para la síntesis de la clorofila, catalizador en reacciones químicas y formando parte de los citocromos que intervienen en la respiración celular y en la hemoglobina que intervienen en el transporte de oxígeno. O sea, fíjate, estos elementos, digamos, de manera directa no ayudan, no van a ayudar a la persona como tal, no, a los propios órganos, y estos órganos ayudan a nuestro propio cuerpo, pues a vivir, ¿no? Entonces son como que elementos que dicen, bueno, si tuviéramos, de hecho la lectura precisamente decía, es como si fuera un ejército que está dentro de nuestros organismos, de nuestras células, que ayudan inclusive a contrarrestar efectos o ayudan a compensar al propio organismo, ¿sí? Y estos solamente hacen una cierta función esencial para la vida. El manganeso interviene en la fotolisis del agua durante el proceso de fotosíntesis en las plantas. En este caso, el manganeso, pues bueno, tiene una función especial como tal, ¿no? Dice lodo, necesario para la síntesis de la tiroxina, hormona que interviene en el metabolismo. Ahorita vamos a platicar también acerca del metabolismo. Te vas a dar cuenta que, pues precisamente hay ciertos elementos importantes como las vitaminas, ¿no? Que son esenciales también para el cuerpo, pero también hay algo importante. Esto es algo así interesante porque pensamos que mientras más vitaminas tengamos, vamos a ser organismos vivos pues mucho más sanos, pero no ocurre un efecto que debemos de tener un punto de equilibrio, ni menos vitaminas ni muchas vitaminas, porque inclusive trae efectos como secundarios que ayudan a formar circunstancias no muy aptas para el organismo. O sea, no creas que con tener demasiadas vitaminas o exceso de vitaminas quiere decir que vamos a ser personas o seres vivos sanos o van a ayudar a nuestra forma de vida. No, también hay un proceso que también hay que equilibrar, todo en equilibrio. Lo dirían por ahí, no es con el exceso, sino llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Vamos al flúor, dice, flúor, dice, forma parte del esmalte dentario y de los huesos, también es importante, ¿no? Cobalto forma parte de las vitaminas B12 necesaria para la síntesis de la hemoglobina. Silicio proporciona resistencia al tejido conjuntivo, endurece tejidos vegetales como en las gramíneas. El cromo interviene junto a la insulina en la regulación de glucosa en la sangre. Órale, fíjense, estos, como te decía hace ratito, todos estos oligoelementos importantísimos. Inclusive, por ejemplo, y la sangre como tal, al momento de que lleva como dice acá, regulación de glucosa en la sangre, cuando hay mucha glucosa en la sangre, en los seres vivos, es importantísimo que nuestra sangre esté pues relativamente limpia y únicamente con sus componentes. Cuando hay exceso de componentes, como en este caso puede ser la glucosa, te puedo dar un ejemplo de que la sangre pues no hace una coagulación de manera importante y esto trae alguna repercusión en este caso para los seres vivos, refiriéndonos a las personas, trae una consecuencia muy, muy, muy dañina. Porque te puedo decir, por ejemplo, como un ejemplo básicamente, cuando hay digamos, una herida en las personas precisamente que son diabéticas, esto lo que hace o lo que origina es que no haya digamos, una catalización o una mejora o una reconstrucción de manera rápida. ¿Por qué? Porque la sangre es importante dentro del cuerpo y esto ayuda como un medio de reconstrucción. Y al momento de que la sangre tiene mucha glucosa, pues haz de cuenta que no lo va a sanar de manera rápida. Obviamente esto también hay un órgano como es el páncreas, ¿verdad? Que ayuda a la regulación inyectando insulina, por decirlo así, o la creación de insulina en nuestro cuerpo y ayuda a regular precisamente los elevados de azúcar que puedan, o de glucosa que puedan haber dentro de nuestro organismo. O sea, es interesante e importantísimo que todos estos bioelementos o elementos que tenemos los seres vivos estén en proporcionalidad. No debemos de tener exceso o descompensación de estos. Y obviamente cada uno de estos elementos pues dentro del organismo hacen, te repito, una función y ayudan a contrarrestar estos desequilibrios en los seres vivos, ¿no? Que son sumamente importantes. El zinc actúa como catalizador en muchas reacciones del organismo. El litio actúa
sobre neurotransmisores y la permeabilidad celular. En dosis adecuada puede prevenir estados de depresión, ¿sí? El molibdeno forma parte de las enzimas vegetales que actúan en la reducción de los nitratos por parte de las plantas. Pues bueno, ahí están, ¿no? Y entonces entramos en esta parte tan interesante, donde dice que todos los seres vivos, incluidas las células que componen el cuerpo humano, están compuestos por un pequeño subconjunto de biomoléculas diferentes. Hay 4 clases principales, como se describen a continuación. Fíjate, lo voy a pasar rapidito y ahorita te lo explico. Están los carbohidratos, están las proteínas, están los lípidos y están los ácidos nucleicos, que era lo que precisamente te estaba platicando hace ratito. Cada uno de estos elementos son muy importantes. Estos compuestos, como dice por aquí, sumamente importantes, porque en ocasiones los hemos escuchado, pero no sabemos para qué sirven o cómo nos ayudan dentro de nuestro cuerpo y dentro de nuestro organismo. Bueno, pues precisamente ahorita los vamos a platicar, ¿no? Vamos a iniciar como en el número 1. Me voy a ir un poquito más rápido porque te comento, toda esta información es sumamente importante y espero que la puedas socializar al igual que yo y puedas tener este entendimiento como tal de cómo funciona la vida realmente, ¿no? Y los organismos y todos estos elementos que te estoy platicando. Pero pues bueno, primero que nada están los carbohidratos. Dice, los carbohidratos están compuestos por elementos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sale? Ahí están esos 3 elementos importantes que van a conformar a los carbohidratos. Pero ¿qué son los carbohidratos como tal? Dice, los azúcares son carbohidratos comunes. Ojo, ahorita vamos a explicar bien esta parte porque si el cuerpo humano o en los seres vivos necesitamos ciertos carbohidratos. El exceso de carbohidratos podría descompensar nuestro organismo y generar otro tipo de funcionalidades que pudieran ser reacciones secundarias que no las necesitáramos dependiendo el metabolismo, dependiendo la condición de los seres vivos, etcétera, etcétera. Inclusive de lo mismo que compone su alimentación, ¿no? Dice, los carbohidratos cumplen varias funciones dentro de las células. Fuente de energía principal, proporciona estructura, comunicación, adhesión celular, defensa y remoción de material extraño. ¿Te acuerdas lo que te decía yo? Que algunos elementos ayudan como un beneficio a los organismos, pero también ayudan a descompensar algo o a desechar algo. Precisamente estas funciones que tienen, pues estos componentes que te estoy platicando ayudan a contrarrestar esos efectos, ¿no? Entonces, estos carbohidratos son muy necesarios para los seres vivos y son sumamente importantes. Vámonos con la parte de las proteínas. Fíjate, las proteínas están compuestas por aminoácidos, ¿sí? Las proteínas tienen distintas funciones como tal en los seres vivos. La primera parte sería el transporte celular, la estructura de pelo, músculo, uñas, componentes celulares, membranas celulares, ¿sí? Catalizadores biológicos o enzimas mantienen el contacto celular, controlan esta parte celular y también generan una forma de señalización a través de las hormonas, ¿no? Entonces, estas proteínas las podemos encontrar en algunos alimentos que consumimos a diario. En el caso de los seres vivos, ¿no? Con productos, digamos, ya específicos, ¿no? También en el caso de cualquier otro ser vivo, pues también depende de dónde lo estén obteniendo, ¿no? Por ejemplo, fuentes de proteína están los lácteos. Puedo mencionar como leche, queso y yogur dentro de nuestra alimentación como tal para nosotros, ¿no? Los seres humanos. En algunas carnes, por ejemplo, la de vaca, la de cerdo, los pescados, entre otros que podemos encontrar, estas proteínas que nos ayudan también como te lo decía, a este tipo de funciones como tales que se encargan, ¿no? Fíjate, esta me llamó mucho la atención porque dice la estructura del pelo, el músculo, las uñas, componentes celulares y membranas celulares. O sea, si no tenemos estas proteínas esenciales, pues mucho de nuestros organismos, mucho de nuestro cuerpo, pues no va a tener esta funcionalidad como tal, ¿no? En otros productos que podemos encontrarlo, productos fermentados como el tofu, el tempe, la soya, texturizadas, algunas leguminosas como son lentejas, frijoles y garbanzos. Ahora entendemos el por qué sí es importante comer este tipo de granos, ¿sí? Y a veces, conforme a los hábitos que tenemos comunes de alimentación, pues muchas veces no consumimos todos estos productos y es cuando carecemos de una descompensación de estas proteínas, ¿no?
El huevo es importante también, como lo estás viendo en pantalla, para que podamos absorber todas estas proteínas que contienen pues, estos alimentos, ¿no? Perdón. Luego dice, vámonos a los lípidos. Los lípidos, digámoslo de otra manera, son grasas, aceites, ceras, y que inclusive estos grasas y aceites de forma natural, aquí sí lo aclaro, de forma natural, nos ayudan también dentro de nuestro proceso como tal para poder sobrevivir, para poder vivir y no descompensar algunos elementos o compuestos importantes que nos ayudan a la vida diaria, ¿no? Lípidos, dice una amplia variedad de biomoléculas, dice, incluyendo grasas, aceites, ceras y hormonas esteroides, dice. Los lípidos no se disuelven en agua, son hidrofóbicos, dice, y están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Acuérdate, fíjate, te hablé de los elementos o compuestos principales en la diapositiva anterior, ¿sí? Que son importantes dentro de los seres vivos, pero también en algunos productos, digámoslo así, en algunos alimentos contienen este tipo de elementos importantes como son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y que se encuentran en otros seres vivos, ¿sí? Que ayudan a, inclusive como alimento para los seres vivos, en este caso para nosotros los humanos. Dice principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos tienen distintas funciones en los seres vivos. Ahí te van, dice, forman membranas biológicas, las grasas pueden ser almacenadas como fuente de energía. De hecho, precisamente ahorita vamos a hablar de eso. Los aceites y ceras brindan protección al recubrir áreas que podrían ser invadidas por microbios. Otra vez, los aceites y ceras brindan protección al recubrir áreas que podrían ser invadidas por microbios, es decir, piel u oídos. Órale, esto es muy interesante, ¿eh? Fíjate, todo lo que en algún momento determinado decimos que pudiera ser dañino para nuestro cuerpo, pues realmente cumplen una función. Vuelvo a repetirte, todo ¿cómo se puede decir? Todo, nada con exceso, por decirlo así, ¿no? Debe de ir proporcionalmente. Y a veces llegamos a pensar que no sirven para nada, pero al contrario, debemos de tener esa alimentación de manera, generalizada de ciertos productos que nos ayudan precisamente lo que te estoy platicando a contrarrestar algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, esa es muy buena, dice, los aceites y ceras brindan protección a recubrir áreas que podrían ser invadidas por microbios, es decir, piel u oídos. ¿Sí? Gracias a estas, digamos, grasas o aceites de manera natural en ciertos productos nos ayudan precisamente a esto, que no vayamos a ser pues invadidos por otros microorganismos, ¿no? Bueno, vamos a la otra y al último, ácidos nucleicos. Toda la información necesitada para controlar y construir las células están almacenadas en estas moléculas. Sí, los ácidos nucleicos están compuestos por nucleótidos abreviados como A, C, G, T y U, y estos los vamos a encontrar, por ejemplo, dice, hay dos grupos principales ácidos nucleicos, obviamente, que si bien es cierto, este tipo de palabras técnicas ya las podemos encontrar o ya las has escuchado, ¿verdad? Principalmente en el ADN y los ácidos ribonucleicos, como es el ARN, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Por ejemplo, el ADN, dice, tiene una estructura doble hélice compuesta por los nucleitos A, C, G y T, y el ADN está localizado en el núcleo de la célula. También forma parte de los almacenamiento de la información genética. Acuérdate que esto es básicamente lo que habíamos platicado en la sesión anterior. Y la otra, por ejemplo, el ARN, es la estructura ARN, es típicamente de una hebra. Tengo una imagen acá que me voy a adelantar ahorita. A ver si me adelanto como tal. Voy a minimizar esto para que te pueda quedar un poquito más claro. Me voy a ir hasta casi al final, que después te lo voy a volver a explicar. Pero voy a ir al final porque quiero que puedas entender de qué manera, cuál es ese grado diferenciador que tiene, ¿no? ¿Dónde estoy? Es esta. La voy a hacer inclusive un poquito más adelante para que la podamos tener al alcance. De toda la información que tengo que te va a ayudar muchísimo, y voy a tratar de hacer un poquito más rápido para que lo puedas observar. Por ejemplo, mira, esta es la cuestión que te estoy platicando ahorita de cómo se ve la diferencia entre el ARN y el ADN. O sea, el ADN es un compuesto, por decir así, o un complemento de las dos hebras. Como te puedes dar cuenta aquí,
¿sí? La estructura como tal del ADN completa las 2 hebras y está conformada por citosina, guanina, adenina y timina, que son elementos principales o compuestos, digámoslo así, precisamente dentro de su estructura molecular. Y el otro, que es el ARN, como lo estás viendo en pantalla, espero que te lo puedas visualizar aquí, en pantalla, que quiero precisamente entrar ahorita para ver si se ve, te puedes dar cuenta que efectivamente está sola y exclusivamente hecho por una sola hebra, ¿sí? Una sola hebra que contiene también ciertos componentes que le van a ayudar pues a esta forma y estructura, ¿no? Que de igual manera tiene citosina, guanina, adenina, pero en lugar de timina solamente dice uracilo, ¿no? Nucleitos de ARN, dice que conforman, por decirlo así, la estructura como tal de estos componentes y de este ARN y también la diferencia entre el ADN, que básicamente el ADN, pues ácido desoxirribonucleico, porque es un poquito difícil de pronunciar, pues básicamente contiene la información genética como tal de la mayoría de los seres vivos y que son pues 4 elementos importantes que te acabo de mencionar, ¿sí? Te repito otra vez y nuevamente, citosina, guanina, adenina, timina y que conforman los nucleótidos del ADN y los nucleótidos del ARN solamente está formada por una membrana, como lo puedes estar viendo en pantalla, y solamente va a tener de igual manera los 3 elementos principales similares al ADN, que es citosina, guanina, adenina, pero el último componente se llama uracilo, ¿sale? Entonces ahí está la parte que te estoy mostrando ahorita para que lo puedas ver y lo puedas diferenciar, ¿no? Que de igual forma tienen, más adelante, cada uno tiene una función sumamente diferente en el contexto como tal de la estructura, ¿no? Entonces, ya me pasé, no era acá. ¿Dónde estoy? Que creo que era hasta acá. A ver, ya me pasé. A ver, era acá, ¿no? Era dejarlo acá, pero bueno. Ahora, quiero compartirte ahorita en tiempo real. Este, quiero pasarte, porque así es importante. El libro, por ejemplo, mencionaba, el manual que tienes, por ejemplo, ahí, hace un experimento que me gustaría compartirte. Vamos a ver si se puede ver. Este, porque a veces dentro de los videos de YouTube, como tú ya sabes, tienen derechos de autor, pero quisiera pasarte un pedacito de fragmento para que puedas entender cómo estos cuatro componentes que te acabo de explicar, te repito los componentes si no te quedó un poquito claro, te los vuelvo a repetir, pues básicamente están los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, ¿sí? Y en este video, que no lo voy a pasar todo porque si no pudiera entorpecer la clase, en algún momento determinado, pues la sesión no se pudiera observar, sí te lo quiero compartir porque es sumamente importante que tú veas cuál es la reacción en algunos elementos o en algunos componentes, algunos alimentos precisamente, que generan esta reacción y ahí los puedes ver, ¿no? De qué manera se encuentran, en dónde están básicamente estos componentes y en qué alimentos para que tú también los puedas diferenciar, ¿no? Vamos a ahorita a verlo, déjame ahorita mover aquí y ahorita te lo voy a compartir para que tú puedas observarlo. Pon mucha atención, te pido que pongas mucha atención porque este videito no lo voy a pasar todo, nada más un fragmento pequeñito donde efectivamente hace la reacción. Ahorita lo vas a ver donde lo explica esta persona, que es básicamente un ejemplo que te postulo para que tú puedas observar de qué manera aparecen estos elementos y estos compuestos importantes en el caso, ¿no? Bueno, vamos a ver. De hecho, yo ya tengo abierta la página acá, pero creo que no lo vas a poder observar hasta que yo la pueda transmitir. A ver, lo voy a dejar de transmitir. Y ahorita te comparto, básicamente, es aquí hay 51. Vamos a ver.
A ver, te lo voy a compartir, vamos a verlo y espero que no vaya a entorpecer la clase, pero sí es importante que lo veas porque te va a quedar un poquito más claro, ¿sí? Espera- Espérame tantito, espérame tantito. Ok, ay, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Quiero mostrártelo porque es sumamente importante, ¿sale? Esperemos que no vaya en algún momento determinado a interferir con la clase. Te lo voy a reproducir de esta manera, este, respetando mucho también la parte de aquí de los derechos de autor que pudiera tener este videito. Lo estoy haciendo solamente a manera de ejemplo para que puedas entender esto, ¿no? Y también para que puedas tener otra perspectiva y la forma en cómo se da esta parte, ¿no? Quiero ver a dónde estoy. Inclusive lo voy a proyectar de esta manera para que tú lo puedas observar. Este, respetando ahí los derechos como tal, ¿no? De este video. Ahí ya me voy, aquí está. Se llama Las biomoléculas y lo voy a ir cortando, ¿no? Para no pasarlo todo, solo a manera de ejemplo y de visual que tú lo puedas entender. Espero que lo puedas escuchar en este momento y ahí va. Los monómeros son moléculas pequeñas y simples que se unen entre sí. Cuando estas moléculas pequeñas se unen entre sí a través de enlaces químicos, forman grandes cadenas. Estas cadenas enormes o grandes estructuras se llaman polímeros. Y noten que los polímeros también son biomoléculas. La mayoría de las biomoléculas están conformadas por polímeros. Estos clips que tenemos acá representan o pueden formar la analogía que cada clip es un monómero. Este monómero se une con otros monómeros, es decir, forma enlaces químicos, y a medida nosotros vamos uniendo un clip con otro, vamos a ir formando una cadena cada vez más y más larga. Todo va a depender del número de clips que nosotros querramos unir. Noten, nosotros podemos hacer con los clips cadenas largas como los polímeros que hemos mencionado, cadenas que pueden ser largas y rectas, cadenas con estructuras en zigzag o cadenas irregulares, y también podemos hacer polímeros ramificados como los que observamos acá. Las biomoléculas también forman estos polímeros, cadenas largas, cadenas ramificadas o estructuras tridimensionales. Hay 4 tipos de biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cada tipo tiene monómeros específicos. Por ejemplo, los carbohidratos se forman por monosacáridos. Las proteínas se forman por aminoácidos. Los ácidos nucleicos por nucleótidos. Y los lípidos, bueno, son bastante diversos y encontramos unidades como los triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. Los 4 tipos de biomoléculas están presentes en todos los seres vivos de la Tierra, ya que cumplen con funciones imprescindibles para mantenernos vivos. Los carbohidratos, por ejemplo, son fuente primaria de energía química, componente estructural de plantas, invertebrados y algunos hongos. Son fuente de carbono para elaborar otras biomoléculas a partir de ellos. Una prueba sencilla de detectarlos en alimentos es agregar un poco de yodo y observar un cambio de color azul oscuro que evidencia su presencia, como observamos en estas muestras. Los lípidos sirven como fuente de energía de reserva para la elaboración de hormonas en animales, plantas y otros organismos, también para la elaboración de vitaminas. Son aislantes y humectantes naturales y forman parte de la membrana celular. Hay muchos alimentos que contienen lípidos o grasas. Podemos averiguarlo de una forma sencilla. Primero, Bueno, hasta aquí le voy a parar porque les vuelvo a repetir, no quiero interferir básicamente
con la sesión de la clase. Solamente era para que te dieras una idea, básicamente en qué alimentos podemos encontrar esto. Aquí lo que explica, pues, este video, ya más adelante, es una forma, digámoslo ahí, práctica para poder, determinar o para poder saber si tienen o cuentan con estos compuestos, que generan una reacción, por ejemplo, como él lo mencionaba, le echa un poquito de yodo, ¿sí? A estos alimentos, o a estos, sí, a estos elementos, a estos elementos, y genera una reacción como tal, básicamente, pudiera yo decir, como una reacción química. De hecho, es una reacción química como tal, y ahí es donde se evidencia si estos compuestos los contienen, pues estos determinados, alimentos, ¿no? Pero pues bueno, eso era lo que quería compartirte. Recuerda, no quiero interferir mucho en la clase porque al final del día nos pueden, se puede bajar el video y la idea particular es que tú puedas tener este material al alcance, ¿no? Pues bueno, ahí está básicamente lo que yo te comentaba, lo que te expliqué hace ratito, y estos elementos pues son muy importantes, ¿no? Vámonos ahora con la parte de las vitaminas. Vámonos con la parte de las vitaminas ahorita en tiempo real. Ya te lo estoy proyectando en este momento. Vamos a platicar acerca de las vitaminas. Fíjate, esta es otra de las cuestiones que te había platicado al momento de empezar la clase, donde dice, estas vitaminas son sustancias que ayudan al correcto funcionamiento del organismo de los seres vivos, pero que en general no son sintetizadas por su cuerpo, es decir, deben obtenerse del exterior a través de la alimentación, ¿sale? Y estas vitaminas pues ayudan a muchas cosas. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva te estoy explicando, ¿no? Funciones de las vitaminas. Pues en particular hay varias, ¿no? Te la voy a leer rápidamente. Vitamina A, vitamina D, E, vitamina K, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 y la vitamina C, que en particular hay algunas que logramos socializar de manera pues mucho más rápida, y hay otras que pues casi no es muy común que las tengamos presentes como de forma de conocimiento, ¿no? De forma intelectual, sino que precisamente están en los alimentos, pero uno a veces no las identifica. Por ejemplo, la vitamina C nos queda claro que esas creo que hasta de niños nos las inculcan mucho, porque son en algunos pues alimentos, en algunas frutas, ¿verdad? Sirven como antioxidantes importantes para la salud y el sistema inmunológico. Por ejemplo, para que no, la famosa frase de que no nos vaya a dar alguna gripe, ¿no? O alguna, tengamos fortalecidos a través de la vitamina C, pues todo nuestro sistema inmunológico, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la vitamina A dice ayuda a la a la formación, mantenimiento de dientes, tejidos óseos blandos, membranas, mucosas y piel sana. La vitamina A. La vitamina D facilita la absorción intestinal del calcio y fósforo, así como de la mineralización de los huesos. La vitamina E es un antioxidante principal y elimina los radicales libres. La vitamina K, esa no la había yo escuchado mucho, pero creo que inclusive tú, pero bueno, dice, actúa como cofactor en la carboxilación hepática de procoagulantes, y algunas, por ejemplo, son hidrosolubles. Las que te acabo de leer ahorita son liposolubles, y las otras son hidrosolubles. Y la vitamina B1 ayuda a las células corporales a convertir los carbohidratos en energía, ¿sí? La vitamina 12 contribuye a proteger las células frente al estrés oxidativo. La vitamina B3, importante para el sistema nervioso, el aparato digestivo y la salud de la piel. La vitamina B5 es uno de los constituyentes de la coenzima A. La vitamina 6 contribuye al metabolismo normal de las proteínas y del glucógeno. La vitamina B8 interviene en el metabolismo de los macronutrientes. La vitamina 9 contribuye a la proliferación celular. La vitamina 12, importante para el metabolismo de proteínas y formación de glóbulos rojos en la sangre. Esa es importantísima, porque ahora sí que hacen una duplicidad o regeneración de estos glóbulos que son sumamente importantes para la vida, ¿no? Vitamina C, como te había dicho anteriormente, es básicamente un antioxidante y ayuda mucho al sistema inmunológico, ¿no? Dentro de las divisiones como tal o clasificación, lo que te decía es que se dividen en hidrosolubles y liposolubles, como lo podrás ver en la pantalla. Las liposolubles son la A, la D, la E y la K, y las hidrosolubles son el B1, el B2, el B3, el B5, el B6, el B8, el B9, el B12 y la vitamina C.
Y esta función que hacen estas vitaminas, pues básicamente es una constitución química y funcionan dentro del organismo de diferentes maneras, ¿verdad? Operan como precursoras de coenzimas y de sustancias reguladoras, catalizadoras de distintas reacciones, básicamente del cuerpo, ¿no? Ahora, en este punto que ya llegamos, que ya te platiqué básicamente de muchas cosas, de acuerdo a estos componentes, elementos, inclusive organismos y forman parte de funciones que ayudan a las células y a las membranas como tal. Yo quisiera que tú en esta actividad pudieras identificar básicamente ahorita lo que te acabo de platicar, con qué, cómo se les conoce, cuál es la formación activa y la función. Es un ejercicio práctico que yo te dejo para que empieces a identificar, ¿verdad? Básicamente de la información que te presento y pues ayudes poco a poco a ir socializándolas y entendiendo para qué sirve cada una, ¿no? Me voy a ir más rápido porque si no nos vamos a detener mucho y pues oportunamente todavía faltan algunos temas, ¿no? La unidad 3, entramos a lo que es la parte de la célula y su metabolismo. Ya vamos a dejar un poquito ya alterno a lo que te venía platicando, que básicamente toda esta información que te acabo de platicar acerca de estos organismos, ¿verdad? Celulares, pues ya es como una reciprocidad de la información que te acabo de proporcionar. Pero vamos a específicamente a platicar acerca de la célula y su metabolismo, ¿no? ¿Qué es la célula como tal? Es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos, ¿verdad? Dice, constituye la forma más pequeña y simple de la organización biológica, y es decir, la estructura ordenada y viviente más pequeña que se conoce. Son ejemplos de células los espermatozoides y las neuronas. Fíjate nada más, está compuesta por 3 elementos principales: su núcleo, su citoplasma y su membrana plasmática, que básicamente es como su estructura general que la conforma, ¿no? Ahora, a raíz de esto, dentro de la célula, hay también que explicarte que hay ciertos tipos de dimensiones como tal, de acuerdo a la célula. Por ejemplo, dice acá que un promedio, o en promedio, ¿verdad? El tamaño de la célula mide alrededor de 10 micrómetros. La gran mayoría de estas células son microscópicas, obviamente. Lo que te venía comentando antes de la sesión, que son pues cosas que al final del día a simple vista no vamos a poder ver ni entender, pero que a raíz de la estructura como tal teórica y de lo científico que se ha logrado, pues podemos ya ahora comprender de qué manera funcionan en el cuerpo o cómo estamos conformados como seres vivos. Dice, la gran mayoría en este caso, como te decía, son microscópicas y pues no son a simple vista, ¿verdad? Solamente con ayuda de un microscopio y especializado, de acuerdo a las lentes como tal, de acuerdo a las reacciones que pudiera tener de manera química, para poder inclusive estudiarlas, ¿no? Por otro lado, existen células que pueden ser observadas a simple vista. Este es el caso del óvulo humano, que mide 100 micrómetros y tiene un tamaño similar al de la punta de un lápiz, que aún así es pequeño, muy pequeño por todos estos, este tipo de dimensiones que se puedan tener, ¿no? Ahora, tipos de células, fíjate, aquí hay las células procarióticas y las células eucarióticas, células procarióticas y células eucarióticas. Vámonos primero con las células procarióticas. Dice acá, las células pueden clasificarse según si tienen o no una membrana que los rodea al núcleo, llamada membrana nuclear, ¿sí? Según esta clasificación, las células pueden ser procarióticos o eurocarióticas. Fíjate, la imagen que te estoy postulando ahorita te ayuda a entender, y pon mucha atención porque en este punto también más adelante hay otra actividad que precisamente es identificar los componentes o elementos de estas células, ¿no? Por ejemplo, en las células procarióticas, pues tienen una serie de elementos que la ayudan a conformarla. Por ejemplo, cuenta con nucleodios, que creo es la palabra correcta, cierta estructura molecular que la compone, su membrana como tal plástica, su cubierta celular, la cápsula o capa mucilaginosa, gránulos de alimento, plásmido, ribosomas y flagelo procariótico, o sea, una serie de elementos importantes para estas células procarióticas que van a ser de suma importancia, ¿sí? Tienen una estructura básica y sencilla
y pues una membrana que las ayuda a recubrir como tal dentro del núcleo, o sea, ayudan a recubrir al núcleo, por lo que su material genético se encuentra disperso, ¿sí? Ocupan un espacio llamado nucleoide, me cuesta trabajo un poquito, y que están en contacto directo con el citoplasma, ¿no? Aquí está la parte del nucleoide y la parte del citoplasma, como lo estás viendo ahorita, en esta parte como tal de la estructura que la ayuda, por ejemplo, a tener esas características. Ahora, vámonos a las células eucarióticas. Generalmente, cuando somos jóvenes, niños, ¿verdad? Y llevamos este tipo de educación, la mayoría de las veces siempre nos han enseñado como el que estás viendo en la imagen. Creo que inclusive yo, cuando estudié esta parte, ya en mi ¿cómo se llama? En mi niñez, nos enseñaban básicamente las diferencias, pero siempre nos quedó más marcada como que la célula eucariótica, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudaban inclusive a poder identificar ciertos elementos que componen, como su membrana, su núcleo, digamos, sus tejidos o su membrana plasmática, que ayudaban, por ejemplo, a recubrirla, ¿no? Dice también que tiene su citoplasma, sus mitocondrias, ¿sí? Por acá estamos viendo una mitocondria de este lado y de este otro lado, su núcleo como tal, ¿sí? Su cromatina, el citoesqueleto, lisosoma, aparato de Golgi, membrana plástica, retículo endoplasmático rugoso. Bueno, una serie también de elementos que ayudan a identificar entre una eucariótica y una procariótica, ¿no? Que si te das cuenta, inclusive son como de diferentes dimensiones y también de forma estructural, ¿sí? En el caso de las eucarióticas, dicen, tienen una estructura más compleja, tienen el núcleo rodeado de una membrana nuclear, como lo estás viendo ahorita en pantalla y te lo estoy señalando, y un material genético que queda contenido en el núcleo, en la parte del centro. Además, estas células poseen orgánulos, también llamados organelas, en su citoplasma que pueden estar delimitados por membranas, ¿sale? Esa es la diferencia entre una y la otra. Recuerda bien esta imagen porque más adelante acuérdate que te voy a hacer una pregunta y al final del día hay una ilustración significativa que tú también vas a llenar, ¿no? Bueno, también como parte de las actividades que están, ¿no? Ahora, fíjate, hay una gran diferencia entre decir célula animal y célula vegetal, que al final del día, si te das cuenta, cuentan, por decirlo así, con ciertos elementos similares o iguales, pero que una obviamente es de origen animal y otra es de origen vegetal. En este caso, las células de los animales son del tipo eucariótica y dice están constituidos por una membrana plástica y distintas organelas que en su material, por ejemplo, genético, se encuentran dentro de un núcleo envuelto por la membrana nuclear. No tienen pared celular y presentan formas muy diversas, ¿no? En este caso, a diferencia de la célula vegetal, que tiene un núcleo y una membrana nuclear donde se encuentra el material genético y una pared celular rígida compuesta principalmente por celulosa. En el caso de la eucariótica, en este caso de origen animal, sí tenía como tal una formación diferente a la vegetal y principalmente por ese tipo de compuestos que tiene. Su estructura básicamente celular y como tal, pues otorga sostén a las plantas. Dice, los organismos vegetales no tienen esqueletos como los animales. Recordemos pues que es muy diferente, ¿sí? La forma y la estructura de cada especie y de cada organismo, ¿no? En este caso. Ahora, por ejemplo, lo que te decía, vamos a identificar una célula procariótica, que yo te lo dejo aquí en pantalla, y espero que pues puedas tú, cuando tengas el tiempo, acomodar esos elementos principales que la conforman como tal. Recuerda, son células procarióticas, en este caso te pide eucarióticas y procarióticas, pero en este caso te pide la conformación de una célula procariótica, que es básicamente la que te estaba postulando al principio, ¿no? Por ahí entre sus componentes, para que tú puedas ir socializando también de cierta forma, ¿vale? Pues bueno, dentro de su estructura y función del núcleo, citoplasma y los organelos con y sin membrana, existen tres partes principales precisamente de esta conformación del celular. La membrana plástica, el citoplasma y el núcleo, que son tres elementos importantes. Acuérdate que te había comentado estos tres elementos importantes que ayudan a identificar como tal a la célula, ¿no? Y sus componentes como
dentro de un proceso de conformación y de estructura. Por ejemplo, dice, la membrana plástica rodea toda la célula y constituye su límite externo, que básicamente es la que estás observando, pues, en este caso, ¿no? La parte de la membrana plástica como tal, que ayuda a la misma célula a poder protegerse, y entre su conceptualización, pues ayuda a la parte de contenido de todas las demás, de todos los demás elementos importantes, ¿no? La membrana, lo que es la plástica, la celular, ¿no? El citoplasma pues se encuentra como tal también en esta parte, ¿sí? Aquí lo puedes estar observando, es toda la materia viva del interior de la célula, ¿sí? Fíjate cómo es como si fuera un mundo que tiene un todo, ¿verdad? Un todo que contiene también, de cierta forma, organismos dentro o interno que ayudan a una funcionalidad de la propia célula. Básicamente, ¿de qué está conformada la célula? ¿Cómo la ayudan? ¿Cómo la protegen? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Sí? Y te puedes dar cuenta que no solo eso, sino también hay diferentes tipos de célula, como lo puedes estar observando en pantalla, ¿sí? Dice que hay células epiteliales, células musculares, célula nerviosa, tejido conjuntivo, que puede ser una combinación de ambas, ¿verdad? Pero bueno, te explico de esta manera porque es de manera gráfica que las puedes identificar, ¿no? Y por último, el núcleo, que lo puedes ver observado en esta imagen, en la parte del centro, es una gran estructura limitada por una membrana, ¿sí? Ayuda básicamente y limita por esta membrana que existe en la mayoría de las células y contiene la mayor parte del código genético de las células. Pues bueno, ahí está la estructura como tal de una célula general, y pues básicamente es el contenido y los elementos que la conforman. De esa manera te puedes dar o socializar para que la puedas entender y la puedas, pues, tener en cuenta, ¿no? Vámonos con la parte del metabolismo. Aquí se pone interesante más porque nos ayuda a entender lo que te decía al inicio de cuáles son los alimentos que en realidad los seres vivos consumen, y al momento de consumirlos, pues van adheriendo, por decirlo así, o van consumiendo todos estos tipos de elementos o compuestos que te había comentado al inicio, ¿no? Como son los lípidos, como son las vitaminas, como son las proteínas, como es el ácido nucleico, etcétera, ¿no? Entonces son cuestiones que tú también debes de entender. ¿Qué es el metabolismo como tal? El metabolismo se llega a entender como el conjunto de reacciones que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, desde movernos hasta pensar o crecer. Pero este metabolismo se va a condicionar. ¿En qué sentido? Pues obviamente cómo actúa precisamente dentro de los seres vivos. Dice, ¿cómo actúa el metabolismo como tal, no? Fíjate, después de que ingieres ciertos elementos, en este caso en la forma de nutricional, en la forma de consumir algún tipo de alimento, ¿sí? Que nos ayuda pues primero para sobrevivir, y la otra para contrarrestar o compensar ciertos compuestos que necesitamos los seres vivos. Dice, después de ingerir alimentos, nuestro sistema digestivo utiliza enzimas. ¿Para qué son las enzimas? Degradar o descomponer las proteínas en aminoácidos, convertir las grasas, en ácidos grasos, transformar los hidratos de carbono en azúcares simples, por ejemplo, la glucosa. Después de que entren en las células, otras enzimas actúan para acelerar o regular reacciones químicas encargadas de metabolizar estos compuestos. Fíjate cómo todos estos compuestos ayudan al organismo, pero también estos elementos importantes dentro de estas enzimas ayudan a una función particular, como te lo venía diciendo, degradan, convierten y transforman estos compuestos como tal, que nos ayudan pues a absorberlos dentro del cuerpo y que nos ayudan para compensar ciertas cuestiones o ciertas funciones dentro de las mismas. Algunas, por ejemplo, dentro de ese proceso, por ejemplo, la energía de estos compuestos se pueden liberar para que el cuerpo la utilice, o bien almacenarlas en los tejidos corporales, sobre todo en el hígado, en los músculos y en la grasa corporal, que de cierta forma es como almacenar, digámoslo así, energía que nos ayudan en algún momento determinado para utilizarla, ¿no? Pero dice la pregunta, ¿qué es lo que controla el metabolismo como tal? Dice, una serie de hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar la velocidad y la dirección del metabolismo.
La tiroxina, una hormona fabricada y liberada por la glándula tiroide, desempeña un papel clave en determinar con qué rapidez o lentitud se producen las reacciones químicas del metabolismo en el cuerpo de una persona. Ahí es donde la pregunta como tal o la forma de pensamiento que tenemos, inclusive las personas, nos ayudan a veces a hacer prejuicios, ¿sí? Porque una persona está más gordita, porque una persona está más flaca. Tal vez el metabolismo como tal, digo, esto no condiciona que esté flaco o que esté delgado, sino que es el tipo de metabolismo. Recordemos que cada metabolismo de cierta persona, pues va a ser en algunas muy diferente, ¿no? Y esto les va a ayudar a poder digerirlo, digamos, acelerar el proceso del metabolismo, y en algunas las va a alentar, ¿no? Dependiendo la hormona como tal, como te lo estoy explicando ahorita, que haga esa funcionalidad, ¿no? Y en algún momento determinado, al momento de desempeñar esta función de manera menos acelerada, pues pueda en algún momento determinado almacenar más elementos o compuestos que ayuden a esta serie de enzimas con prontitud o rapidez a producir estas reacciones químicas que ayuden a absorber estos elementos en nuestro cuerpo, inclusive almacenarlos. Y esto podría ocasionar que en algún momento determinado pues tengamos más compuestos o que no ayuden a liberarlos, ¿sí? Por ejemplo, y esto va a depender mucho, como te lo comentaba hace un momento, básicamente de la alimentación de cada individuo, ¿sí? Por ejemplo, el páncreas segrega hormonas que ayudan a determinar si la principal actividad metabólica del cuerpo en un momento dado es anabólica o catabólica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, suele haber más actividad anabólica después de comer, ¿sí? Esto se debe a que ingerir alimentos aumenta la concentración en la sangre de la glucosa, el combustible más importante del cuerpo. El páncreas percibe esta mayor concentración de glucosa y libera la hormona insulina, que indica a las células que aumenten su actividad anabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente este órgano dice, el páncreas, oye, hay mucha glucosa y hay que regularla. Entonces es cuando libera la insulina y ayuda a mediar este tipo de situaciones. En algunas ocasiones, para algunas personas, en este caso, como te lo postulaba como ejemplo, el páncreas se va deteriorando conforme a los años y genera que, por ejemplo, la descompensación de la generación de la insulina pueda ser escasa, y esto entonces la glucosa, digamos, gana terreno y no está haciendo la actividad o la función principal este organismo, derivado a que pues él también se cansa, se va deteriorando, pues de acuerdo a conforme vamos desarrollando nuestra vida y nuestra edad, ¿no? Ahora te pongo un ejemplo muy sencillo. En este caso, el ejemplo que te pongo, por ejemplo, es el ejercicio se llama chocolate contra manzana, ¿no? Fíjate, en alguna ocasión nos hemos preguntado a veces por qué un chocolate puede tener más, digámoslo así, más energía. No el chocolate, sino la persona, ¿no? Al consumir este producto podamos liberar una cantidad de energía significativa que pues comer algún otro alimento. Por ejemplo, te lo pongo en pantalla, ¿no? La manzana y el chocolate. En este caso, el chocolate adherido a un producto que es el cupcake. Y dice, por ejemplo, la manzana tiene 180 gramos de manzana cruda y el chocolate o el cupcake, dices, tiene 180 gramos de cupcake de chocolate. En el caso de la manzana, hay 95 calorías al momento de consumirla, y en el caso del chocolate hay 200 calorías. Fíjate, aquí se pone interesante porque inclusive el manual, ahora que tuve la oportunidad de hacer la confronta, decía que al momento que consumimos ciertos productos que son elevados en calorías, nuestro proceso de metabólico, ¿verdad? Va a ayudar a hacerlos, pero en gran cantidad no. Lo que va a hacer nuestro organismo los va a almacenar. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que el exceso de algún producto, ¿sí? O algún compuesto que estemos ingiriendo, pues nuestro organismo va a funcionar, pero no va a exceder la funcionalidad. Y nosotros entonces, como personas, en este caso como seres vivos, tenemos que compensarlos con alguna actividad para poder contrarrestar ese efecto. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que si comemos mucho chocolate, pues obviamente vamos a almacenar más cantidad de energía y esto se va a volver pues en grasa en el cuerpo y la vamos a tener pues
con una sobrecarga, ¿no? Y obviamente tenemos que compensar esto a través de nuestra actividad diaria, inclusive pues forzándonos para que podamos quemar esas grasas y en su momento pues no sufrir esa descompensación. Fíjate, en el caso de la manzana hay 4.4 gramos de fibra y en el caso del cupcake hay 7 gramos pero de grasa. Es la diferencia entre comer una manzana y un pedón. Bueno, en este caso un cupcake, ¿no? Fíjate, dice vitaminas. ¿Qué tipo de vitaminas se encuentran en este tipo de alimentos? La A, la C, hierro, fósforo, potasio, calcio y ácido fólico. Al momento de comer una manzana natural, ¿verdad? Y en el caso del cupcake, azúcar, grasas saturadas y sodio. Ojo, las grasas saturadas son peligrosas, digamos en exceso, y son malas para nuestra salud, ¿sale? Entonces, por eso le puse chocolate contra manzana. Entonces, a lo mejor sea una plática de concientización o no, pero pues preferimos, ¿verdad? O a veces preferimos comer un chocolate que una manzana, pero realmente, si te puedo dar el ejemplo ahorita, como lo estoy haciendo, pues es más saludable comer una manzana que un cupcake de chocolate, ¿sí? Probablemente no sea como una prohibición, pero sí a lo mejor una limitación que podamos tener dentro de nuestro hábito de comer o en todo caso alimentarnos, que sí las requerimos, vuelvo a repetir, en algún momento determinado, pero no es con un grado de exceso y que inclusive si pudiéramos, nosotros al día consumimos más calorías de las que podemos quemar. Entonces hay que compensarlas con una actividad física para que este tipo de calorías pues no lleguen a rebasar los niveles a los que tenemos, digamos, permitidos, ¿no? Porque si no, entonces empezamos a acumular pues ese tipo de grasas. Ahora, otro tema importante aquí dentro del estudio de la biología en esta clase es la parte de la fotosíntesis y la quimiosíntesis, lo que te platicaba igual de cierta forma hace rato. La manera en que algunos seres vivos pueden convertir la energía y la transforman. Por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, que dice que es el proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias utilizan la energía solar para convertirlas en dióxido de carbono y el agua en carbohidratos y oxígeno. La fotosíntesis es esencial para la producción del oxígeno en la atmósfera y para la cadena alimenticia. Técnicamente y en pocas palabras, para poder sobrevivir. Sin oxígeno no podríamos sobrevivir. ¿Y quienes se encargan de este proceso? Ni siquiera de manera, digamos, manipulada, de manera natural. Este tipo de organismos, plantas, que al final del día utilizan la luz del sol, ¿sí? Y la convierten. De hecho, aquí ahorita te voy a presentar una imagen que es muy ilustrativa. Y también esta parte donde te digo que, por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, lo que hace es la producción de oxígeno, pero la absorción de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? En la naturaleza, en la vida común, en este entorno donde estamos viviendo, donde estamos pues, desarrollándonos, también esos dos componentes, uno, digámoslo así, es bueno y otro es malo. En este caso, el oxígeno nos ayuda pues a respirar, nos ayuda a complementar esa parte de la vida, pero el dióxido de carbono es malísimo, digámoslo así, para nosotros los seres vivos. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso de la fotosíntesis? Gracias a los árboles, las plantas, etcétera, pues ayudan a contrarrestar este efecto. Es ahí la importancia medioambiental, por decirlo de esta manera, que debemos de tener inclusive hasta la cultura de poder sembrar, ¿sí? O en este caso, pues sí, sembrar árboles que ayuden a contrarrestar estos efectos. Si te das cuenta en la imagen, no solamente es plantar árboles, plantas, ¿sí? Sino que ayudan a una funcionalidad como tal y es muy, muy, muy importante para la vida, ¿sí? Lo que hacen básicamente dentro de esta gráfica que te estoy presentando, pues generan una reacción química de manera natural, donde ayudan pues básicamente a contrarrestar pues muchas de las causas de en algún momento determinado se pudiera estar deteriorando el medio ambiente. Dice, por ejemplo, acá almacenamiento de azúcar o almidón, estos azúcares al final del día y a través del vapor de agua
los azúcares y el almidón pues generan la reacción como tal del hidrógeno y del oxígeno, absorben el hidrógeno y el oxígeno y minerales a través de las raíces y generan una respiración del oxígeno y también una forma de liberación de la producción del oxígeno y una absorción del dióxido de carbono, ¿sale? Esto es muy importante porque entonces nos ayuda a entender que no solamente es tener plantas y árboles, sino que estas hacen una gran funcionalidad en nuestra vida diaria. Y la quimiosíntesis, la fotosíntesis es cuando la energía solar se puede aprovechar para ciertos organismos y para ciertos seres vivos, pero al revés, la quimiosíntesis es cuando hay la ausencia o la carencia de esta energía solar, digámoslo así, donde hay escasa luz, y dice es un proceso realizado por algunas bacterias y arqueas en el cual utilizan energía química liberada por reacciones de oxidación para sintetizar compuestos orgánicos a partir de moléculas inorgánicas. Este proceso es crucial en los ecosistemas donde no llega la luz, ¿sí?, solar, como en las profundidades del océano, ¿sí? Ahí pues básicamente te estoy mostrando que a través también de este proceso algunos organismos pues generan y liberan su propia energía, ¿sí? Aquí lo estamos viendo, en donde pues básicamente es importante, ¿no? Dice el hidrógeno, dice, se utiliza por bacterias quimiosintéticas para la síntesis de compuestos orgánicos. Las bacterias sirven a su vez para nutrir a una rica comunidad de organismos. Este ecosistema no depende ni directa ni indirectamente de la luz solar, ¿sí? También pueden sobrevivir a pesar de que no esté presente la luz solar. Ahora, dentro de esta respiración celular y fermentación, el proceso mediante el cual las células obtienen energía mediante la propia oxidación, ¿sí? Porque es una forma en que van a utilizar estos componentes o compuestos orgánicos como la glucosa para producir el famoso ATP, que involucra 3 etapas: la glucólisis, ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa, que básicamente aquí también te voy a postular un video para que te quede al alcance y no te quede nada más así a la deriva de lo que en su momento pues te estoy explicando, ¿sí? Que básicamente esta forma, vamos a ver un video ahorita de cómo tiene esta funcionalidad como tal. Vamos a ver, ahorita te lo pongo, aunque sea un pedacito, ¿sí? Para no entorpecer también la clase, de aquí, y lo podamos observar, ¿no? Aquí, de hecho, creo que sí la tengo. Aquí está la respiración. Lo vamos a ver. Te la voy a compartir rápidamente. Te la voy a compartir para que no... ¿Dónde estoy? Okay. Ahorita te lo comparto, espera. Aquí está. Vamos a ver un videíto o parte de un video de lo que te estoy explicando ahorita para que puedas también entender esta parte, ¿sale? Bueno, vamos a verlo en 3, 2, 1. De la respiración celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida. Y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa. Y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para muchos de nosotros, respirar significa un intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Vamos a ver 2 conceptos que son muy importantes en este tema, y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica. Y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía, sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotes como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia.
y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua y se producen grandes cantidades de ATP. Y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Así es que ya estamos listos para hablar algunos aspectos generales del proceso. Ok, ahí pues básicamente te estoy evidenciando lo que te platicaba hace ratito, pues básicamente a través del metabolismo y la energía que en su momento se libera al momento de llevar a cabo este proceso, ¿sí? Voy a adelantar, no quiero entorpecer esta parte, ¿sí? Nada más para que veas estas fases y las puedas entender. Es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. De esos productos finales, las 2 moléculas de piruvato van a tomar 2 vías, que pueden ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Claro, todo esto en ausencia de oxígeno. Pero cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay respiración aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato se va directamente a la mitocondria, donde va a iniciar una ruta metabólica llamada también ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se da una sucesión de reacciones químicas, donde es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación del acetilcoenzima A, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en esta serie de reacciones se producen 36 ATPs, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Les presento la fórmula de la reacción química de la respiración celular, que inicia con glucosa más 6 moléculas de oxígeno, para darnos como producto final 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más 38 moléculas de ATP, 2 que provienen de la glucólisis y 36 del ciclo de Krebs. Espero te haya servido este pequeño video. No olvides suscribirte y regalar. Ok, ahí está la parte que te quería mostrar. Qué bueno que estás enriqueciéndote de esta manera y capacitándote en esta clase para que puedas tener también la idea como tal de cómo funciona, ¿no? Bueno, voy a volver a compartir la diapositiva. La diapositiva donde estoy, aquí, clase 2, perfecto. Ok. Déjame te comparto ahorita en tiempo real. Espero que ya puedas estar viendo. A ver, vamos a ver. Ok, ya está ahí esa parte. Déjame nada más. Aquí estoy. Ok, listo. Vamos a continuar. Entonces, seguimos platicando acerca de la respiración celular. Recuerda que ahorita en el video que pudiste observar, hablaba de un tipo de respiración celular cuando hay una presencia de oxígeno y cuando no hay una presencia de oxígeno, que en el caso de la presencia de oxígeno, pues fue prácticamente lo que te explicó el video. Pero cuando no hay una presencia de oxígeno, esto puede convertirse en una fermentación. ¿Qué quiere decir? O en la parte de, te lo explico con este diagrama, que puede tomar un camino diferente, ¿no? En la parte de la glucosis, ¿qué ocurre? Está la parte de la fermentación, pero puede ser de dos tipos, láctica o alcohólica. Y esta, por ejemplo, en el caso de la láctica, se produce en el ácido láctico y la alcohólica, pues produce alcohol, ¿sí? Entonces vamos a regresar, dice que ¿qué es la fermentación? Pues la fermentación oportunamente va a ser un proceso anaeróbico, como lo explicaba inclusive el video, cuando hay una presencia de oxígeno o cuando no hay una presencia de oxígeno. En este caso, la fermentación es cuando ocurre la ausencia del oxígeno.
y que consiste en la degradación parcial de la glucosa para obtener energía en forma de ATP y regenerar coenzimas de NAD, más mantener la glucolosis. La fermentación produce subproductos como el alcohol etílico, el ácido láctico o el ácido acético, ¿sí? Y es básicamente la información que te decía el video como tal, ¿no? Bueno, ahora, las formas de nutrición de las que te platiqué, de igual forma, en su momento, pues ayudan a este proceso que básicamente hemos explicado a lo largo de la clase, ¿sí? Algunos seres vivos se alimentan, lo que te decía, de cuestiones o de organismos, ¿sí? Orgánicos. Y algunos no. Ahí hay una gran diferencia. Pero antes que nada necesitamos saber qué es la nutrición, y dice que es el mecanismo por el cual un organismo transforma la materia para llevar a cabo sus funciones vitales, ¿sí? Esas funciones vitales como tal, pues ayudan a los seres vivos, pues obviamente a nutrirse, a sobrevivir. Por ejemplo, aquí te pongo dos imágenes. La primera es una planta que pues está siendo como abonada, ¿verdad? Con ciertos nutrientes. Pues a lo mejor hay una carencia de nutrientes cerca de ella, pero que aún así ellas pueden producir o absorber, ciertos nutrientes de la tierra, ¿sí? A raíz de su cercanía que contiene. Y hay otros seres vivos que no pueden generar su propio alimento, sino que tienen que consumir su alimento de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, las plantas pueden fabricar su propio alimento, mientras que nosotros los animales no podemos. Existen tres grandes tipos de nutrición y a continuación los vamos a explicar, ¿no? La primera se llama nutrición autótrofa y la otra es fotoautótrofo, que la primera, por ejemplo, dice la autótrofa es cuando ocurre que un organismo puede crear su propio alimento, como lo estás viendo en pantalla. Algunas plantas, ¿sí? Su alimento a partir de sustancias inorgánicas, es decir, aquellas que no contienen carbono y que no son sintetizados por los seres vivos. Las plantas es un claro ejemplo de esta situación. Y la otra, por ejemplo, dice, son los fotoautótrofos. Son organismos que hacen fotosíntesis y que poseen cloroplastos para captar la luz del sol, indispensable para complementar dicho proceso. Dentro de esta categoría entran las plantas, algas y las cianobacterias, ¿sí? Los quimiautótrofos, por ejemplo, estas se llevan y se relacionan precisamente como aquellas sustancias inorgánicas que son reducidas y que al final del día pues utilizan la propia respiración, ¿no? En este tipo de nutrición es adaptación de organismos autótrofos que están en zonas carentes de luz, como el gusano gigante del tubo que vive en las profundidades marinas, ¿no? E igual, de cierta forma, es una forma de vida, ¿sí? De manera muy diferente a la acostumbrada. Y la otra que te platicaba es la heterótrofa. Heterótrofa, que ¿cuál es? Pues básicamente es la tradicional, la que conocemos nosotros, la que a partir de seres vivos y organismos, por ejemplo, se van autoalimentando, ¿no? O sea, se van comiendo uno dentro de la cadena alimenticia, como lo puedes ver en la imagen, ¿no? Dice, esta materia orgánica se caracteriza por ser sintetizada por los seres vivos y se componen principalmente de carbono e hidrógeno, además de oxígeno y de nitrógeno. Pues típicamente, digámoslo así, gracias a la luz solar, pues la producción de plantas, en este caso, que llegan a crecer, pues como dice acá un consumidor primario, vamos a poner un conejo, ¿sí? Animal herbívoro, que come planta, obviamente, no come carne. Este consume al final del día la planta, se alimenta, pero de ahí viene un consumidor secundario, o en todo caso un animal carnívoro, que es como lo estás viendo en pantalla, que es una serpiente. Esta serpiente se come al conejo, y oportunamente un consumidor terciario, animal depredador, que también es igual, pues al final del día carnívoro, y se come pues a la serpiente, ¿no? Hay otro tipo, como lo estás viendo ahorita en pantalla, que son muy diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Por ejemplo, si nos vamos a la parte holozoicos, que son organismos que ingieren alimento sólido para descomponerlo en múltiples pasos para extraer los nutrientes. Los humanos somos holozoicos, así somos conocidos. Yo te puse el ejemplo de león, ¿sí? De los leones, porque comen carne, pues obviamente hay un proceso de metabolización como tal, que al final del día pues descomponen este tipo de nutrientes, ¿verdad? Y son conocidos como holozoicos. Hay otro componente o hay otro elemento, otra clasificación, que son los parásitos. En este caso, dice, esta nutrición organismo se aloja dentro del hospedador para absorber los nutrientes ya digeridos.
Esta relación le causa daño al hospedador, que puede ir desde la desnutrición hasta enfermedades más avanzadas, ¿sí? Como son los parásitos. Los parásitos, por ejemplo, en determinados seres vivos, los consumen básicamente esta materia orgánica, pues ya digerida, ya descompuesta, y gracias a eso ellos viven de esa manera, ¿sí? Hay otro que se llama los saprófitos, ¿sí? Saprófitos, dice, ocurren en organismos que se alimentan en materia orgánica muerta y con digestión externa. Para esto usan la excreción de enzimas que procesan alimento fuera del cuerpo del organismo para después los nutrientes ser absorbidos mediante ósmosis. Es el caso de los hongos, como te lo pongo también en pantalla. Y por último, los simbiontes, cuando dos organismos de diferentes especies se ayudan, entre ellos se conocen como simbiosis. Dentro de la nutrición puede haber ayuda mutua, ¿sí? A procesar, por ejemplo, la celulosa. Y en este caso, pues podemos tomar ejemplo como los peces y algunos organismos marinos, ¿sí? Que sirven como alimento para ellos. Los fotoheterótrofos, que aquí sí ya en particular caemos en un aspecto de tipo de organismos que usan la luz solar para generar energía, pero no dependen únicamente del dióxido de carbono como fuente principal, ¿no? Sino que tienen que incorporarse carbohidratos y otros nutrientes para su propia alimentación, ¿no? Y en este caso son las bacterias, ¿sí? Ellas no se alimentan comúnmente de como las otras categorías, sino que estas son más independientes, ¿no? Y por último, la nutrición mixotrofa, que estos pues pueden ser algunos organismos, por ejemplo, pueden ser corales, algunas algas, e inclusive, por ejemplo, las plantas esas que las conocemos como plantas carnívoras, que dentro de este tipo de nutrición es una gran ventaja porque estos organismos pues, pueden adaptarse, ¿no? Dentro de estas circunstancias como tal, ¿sí? Vámonos al último tema, a los últimos temas, perdón, que básicamente componen esta clase, ya para ir cerrando y finalizando. Por ejemplo, la genética molecular y biotecnología, que aquí habla básicamente de el estudio del ADN, como te lo venía comentando en otra sesión y en la parte principal del tema de esta clase, que ayudan, por ejemplo, al estudio básicamente del ADN y sus componentes, inclusive a modificarlos, ¿sí? Porque este ADN como tal, como lo conocemos, y hace ratito también te lo comenté, se compone de 4 bases nitrogenadas que son importantes, que era la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y dentro de estas membranas como tales compuestas, obviamente de 2, porque este es el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Que contiene toda la información genética hereditaria que sirve del manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. Recuerda que el ADN es muy importante porque ahí se encuentra pues toda la información genética de los seres vivos, aunque en algunas ocasiones, como en la clase número 1 te decía yo, que son estudiadas y son modificadas, y que precisamente en esta charla que te estoy platicando, precisamente es eso, el estudio, el análisis de este ADN para posteriormente, en algún momento determinado, ayudar a los seres vivos a contrarrestar ciertos efectos como las enfermedades o la composición de algunas estructuras que en su momento pues puedan servir como la replicación, como lo estás viendo en pantalla, para poder ayudar a la forma de científica, ¿no? Y este ADN también, por ejemplo, una de sus capacidades es generarse o hacer copias, ¿sí? Y de esta información genética a partir de células madre, ¿sí? Ahora, ¿qué es el ARN como tal? Porque si te acuerdas, hace ratito yo te he platicado que hay 2 tipos, el ADN y el ARN. ¿Cuál era la diferencia básicamente? En el caso del ADN, pues ya lo platicamos hace rato y ya te lo estoy poniendo en pantalla. En el caso del ARN dice que es un ácido ribonucleico. Es el otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de las proteínas y está compuesto principalmente dentro de la cadena como tal. Una sola membrana es la que compone este ARN. Y sus funciones pueden comprenderse mejor, dice, a través de este tipo de diferentes componentes. Dice, el ARN, dice, el ARN
o ARN mensajero que transmite la información codificante del ADN, sirviendo de pauta a la síntesis de las proteínas. Y el ARNT o ARN de transferencia que transporta los aminoácidos para la síntesis de las mismas proteínas. Y el ARNR o ARN ribosómico, que consume su nombre, como su nombre lo indica, se localiza en las ribosomas y ayuda a leer básicamente al anterior y catalizan la síntesis de las mismas proteínas. Cada uno tiene su función principal y cada uno ayuda básicamente a tener esos aspectos como tales, ¿no? Ahora, de acuerdo a la información genética que en algunos organismos y seres vivos se tiene, fíjate, hay algo muy interesante y hay un tema en particular que ayuda precisamente a connotar o a entender de qué manera algunos productos han sido modificados. En este caso estamos hablando de los transgénicos. Dice, los transgénicos son organismos que han sido modificados genéticamente mediante la inserción de genes de otras especies para conferirles características específicas. ¿A qué voy con esto? ¿De qué se trata? Pues gracias al estudio principal de, pues obviamente de todo esto que te he platicado, ayudan principalmente pues a generar pues situaciones más complejas en donde los productos, donde las especies pues van modificándose, pero también ayudan en la parte científica a poder producir alimentos pues mucho más, digamos, en su proceso de transformación mucho más acelerado, con distintas variedades y que se adaptan a condiciones en donde por sí solas y de manera natural no podrían subsistir. Y esto ha ayudado, pues, básicamente a la ciencia a poder ampliarla de alguna u otra manera, ¿no? Dentro de estas pruebas de este ADN, de lo que te estoy platicando, pues, están tres aspectos fundamentales que menciona el manual. Está, por ejemplo, o que se puede utilizar básicamente en el campo de la medicina, forense, clínica, de investigación científica, inclusive en la agricultura, y tú lo has de saber muy bien, donde desarrollan mecanismos pues para poder en algún momento determinado descifrar, estudiar, clasificar, fomentar, ¿sí? Todo este tipo de análisis como tal que ayudan precisamente a dar o generar precisiones pues mucho más exactas o ayudan básicamente a organismos a poder desarrollarse mucho mejor, ¿no? En este caso los seres vivos pues hoy en día están pasando por ese proceso de estudio y en algún momento determinado ayudan este tipo de investigaciones o pruebas para poder contrarrestar, por ejemplo, en enfermedades como te lo platicaba hace rato, ¿no? O en los cultivos, pues a desarrollar cultivos mucho más enriquecedores, más fuertes, que ayuden a contrarrestar a lo mejor a plagas o a condiciones climáticas que en su momento pues no son aptas, ¿no? También se desarrollan a raíz del estudio del ADN, pues básicamente las vacunas, que de igual forma como en la clase primaria que yo te estaba explicando, pues esto es sumamente importante a raíz de que las enfermedades hoy en día pues suelen ser pues inclusive si lo puedo decir que mortíferas o que en su momento pues te llevan a la muerte. Y que en su momento, pues, estas vacunas ayudan mucho a poder, pues, solventar algunas problemáticas de los seres humanos, inclusive en otros seres vivos, ¿no? Como son los animales. Y dice aquí, las vacunas son preparaciones biológicas diseñadas para generar una respuesta inmunológica protectora con enfermedades, ¿sí? Enfermedades, y están compuestas por antígenos que son fragmentos inácticos o debilitados del agente infeccioso, que precisamente ayudan pues para contrarrestar las mismas enfermedades de las que he estado platicando, ¿no? Y bueno, al final, dentro de las aplicaciones biotecnológicas, ya para hacer un resumen de todo esto, por ejemplo, en el caso de la agricultura, pues como bien dice esta imagen, lo voy a hacer un poquito más grande para que la puedas observar. Dice, en el cultivo de tejidos vegetales in vitro para hacer un mejoramiento genético o producción a gran escala, cultivos genéticamente modificados, de acuerdo a este tipo de ciencia que se utiliza para pues poder hacer una diversidad, organismos vivos o sustancias producidas por ellos
con el control de plagas y mejoramiento de cultivos, lo que te platicaba hace rato. En el caso de la medicina, para hacer farmacéuticos, vitaminas, antibióticos, vacunas. En el caso del medio ambiente, para controlar en algún momento dado todo este descomponente medioambiental que existe, y ayudan a generar en algún momento dado catástrofes ambientales. Y en el caso de los procesos industriales, pues para fabricación de cervezas, vinos, productos lácteos, detergentes, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a este sistema y a esta forma de ciencia, pues se pueden utilizar en beneficio de los seres humanos, ¿no? También de los seres vivos. Y por último, de acuerdo a lo que te estoy platicando, estas enfermedades que en su momento son crónicas, degenerativas, pues repercuten mucho en los seres vivos, ¿no? Y gracias al estudio de la ciencia, al estudio precisamente del ADN y de las nuevas modalidades biotecnológicas, de nuevos campos disciplinares, pues ayudan a contrarrestar todo este tipo de situaciones, ¿no? Que si bien la ciencia ha avanzado y la medicina ha avanzado, pues yo creo que todavía nos falta experimentar y descubrir nuevas modalidades de formación de vida, nuevas formas de estudio que ayudan a todo este abanico de múltiples oportunidades, ¿no? Y de contrarrestar precisamente estos efectos de estas enfermedades degenerativas, ¿no? En su momento el cáncer, la diabetes, pues que son importantes para poder en su momento pues estudiarlas y entenderlas, ¿no? Pues bueno, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Como siempre, me da mucho gusto participar en estos cursos, en estas capacitaciones. Digo, nos gana mucho el tiempo, pero espero que te haya quedado pues lo más legible y claro posible de acuerdo a este material que te presenté, recordándote que si tienes alguna pregunta o comentario, lo dejes en el chat. Estamos transmitiendo ahora sí que en vivo de aquí, desde la ciudad de Cancún, para el puerto de Manzanillo, Colima, y a través de nuestro instituto como tal, nuestra escuela, que básicamente se preocupa por tenerte capacitado, informado, pues con información precisa y con material que pueda ser muy sociable, ¿no? Pues bueno, hasta aquí y hasta este momento dejo la clase. Doy por finalizada la clase número 2 del módulo de biología. Recordándote mi nombre, soy el maestro Arturo Carrillo Nos. Doy por finalizada la sesión del día de hoy, 14 de abril de 2025, siendo las 12:10 aquí en Cancún. Me imagino que el puerto de Manzanillo, Colima, a las 11 de la mañana. Te agradezco tu atención, tu procuración, tu forma y básicamente tu participación. Me despido. Gracias al Instituto Tecnológico Educativo Especializado y Sistematizado de Colima por la oportunidad. Agradezco pues plenamente el espacio para poder platicarte, para poder instruirte. Muchas gracias también a nuestro rector, como siempre, y al equipo que lo conforma, de gestión y básicamente coordinación. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Doy por finalizada la sesión del día de hoy. Nos vemos en otra sesión correspondiente. Muchas gracias.